Buenas noches, Zaidan Montage, bienvenido. Buenas noches, María Luisa, bienvenida. Buenas noches, José Ángel Urdaneta, bienvenido. Buenas noches, mi querida María Estela, un abrazo. Bueno, esta noche tenemos un tema bien interesante para mí. Antes de comenzar este en vivo, quiero darle las gracias infinitas a mi club de amigos, compañeros de Chinitas del Sol, quienes de manera muy gentil y generosa ha decidido apoyarme en estas iniciativas, igual que nuestros amigos de Asociación Venezolanos en Araucanía, que me permitieron pues publicar la invitación para este en vivo del día de hoy. Infinitas gracias a todos, infinitas gracias a todos los que se están conectando. Esto pretende ser un diálogo, y para que sea un diálogo es importante que haya la comunicación entre ustedes y yo. Yo no vengo a dar lecciones de generosidad, solamente quiero que compartamos lo que para nosotros es ser una persona generosa, que además es una de las virtudes, por no decir la más grande de las virtudes que un ser humano puede tener. Generosidad viene del latín generosus, que significa abundante en nobleza. Está conformada por gen, que significa género, patrimonio, y osus, que significa abundancia. Eso no significa de que la generosidad sea algo que solo se practica entre amigos. No, señor. La generosidad se practica con aquellos que nos conocemos, con aquellos que son distintos a nosotros, con aquellos con los cuales no formamos comunidad. Se puede ser generoso con la familia, cuando nos unen vínculos e intereses, podemos ser generosos, solidarios tal vez, amantes de ellos somos, porque nos unen afectos, vínculos biológicos y afectivos. Ahora, ¿qué tan generosos somos con el que es distinto a nosotros? En filosofía, cuando se habla de ontología, se habla del estudio del ser. Y se dice que el ser es trascendental, caso Heidegger, caso Kant, pero trascendental para esta vida, para una vida posterior, o para esta y aquí y ahora, que cada día uno de nosotros vivimos. ¿Generosidad es lo mismo que solidaridad? Pregunto yo. Y ojalá ustedes me puedan dar sus opiniones. ¿Somos solidarios con aquellos con los que nos sentimos vinculados? Por ejemplo, los buenos somos más. Eso es una frase que expresa solidaridad. Con mis hijos no te metas. Solidaridad. Ahora, ¿qué pasa con los que son diferentes a nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos? Buenas noches, Mora González, bienvenido.
cómo nos comportamos. Decía Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia Católica, teólogo, que la generosidad implica desprendernos de posesiones. Y leí un libro de Alex Rovira que escribió con un amigo, donde él dice que un ejemplo de generosidad fue el siguiente. Un hombre llamado Howard Kelly quería estudiar medicina, pero no tenía cómo pagarse sus estudios en Estados Unidos. Este es un caso de la vida real. Y resulta que decidió ir de puerta en puerta para vender productos para poder llevar el pan a su casa. Un día estaba tan extenuado, tan cansado y fatigado, que llegó a un lugar y le pidió a la persona, a la mujer que lo atendió, que le diese, por favor, un vaso con agua, de agua. Y la mujer le dijo, voy a darle un vaso de leche. Él se lo tomó y le dio las gracias. Y resultó que al cabo de muchos años, ya siendo médico y un médico muy acreditado, él dijo, buenas noches, Daniel Venezuela, bienvenido, un placer y un honor tenerte con nosotros. Y él le dijo, ya graduado de médico, se presentó a su consulta una mujer que tenía una grave enfermedad. A pesar del tiempo que había pasado, él reconoció a esa mujer. Se quedó callado, la escuchó y después de un largo tiempo, de un largo silencio y de examinarla, la sometió a un largo tratamiento y esa mujer salvó su vida. La mujer que tenía la expectativa de que la factura de los gastos médicos, sabemos lo oneroso que eso significa en los Estados Unidos. Buenas noches, este rubio. Iba a ser alta y que quizás iba a tener una hipoteca de su vida por vida. Recibió una carta que decía, esto es el pago del vaso de leche que usted me ofreció. Es decir, en el tiempo, él devolvió esa generosidad. Ser generoso es dar sin pedir nada a cambio. El amor incondicional de que hablamos y que nos permite trascender a través de otros que no conocemos, con el que no tenemos ningún vínculo afectivo, del otro que convoca a reconocernos en él como seres humanos. Decía el también filósofo Emmanuel Levine, yo traje mis notas porque yo no vengo a dar aquí una conferencia, yo vengo a compartir con ustedes. Por cierto, por aquí dice María Luisa, ser generoso es el don de dar y darse sin esperar nada a cambio. Es correcto. Sin esperar nada a cambio. En estos días, una persona me decía, María, ¿qué piensas tú de tal persona?
Le envío cosas por WhatsApp y nunca me responde. La voy a colocar en los mensajes archivados. Y yo le dije. Y es que cuando tú envías algo al WhatsApp, espera que alguien te responda. O lo haces por simplemente el hecho de dar algo, de dejar un mensaje que puede ser luz en ese día hacia algo para esa persona. Esa es una decisión tuya. Lamentablemente, las redes sociales, el mundo de hoy, como dice Byung-Chul Han, expulsa al otro. Expulsa al otro desconocido de nuestra vida. Pareciera que el capitalismo se convierte en el colectivismo de los iguales. Necesitamos comportarnos como iguales. La igualdad de consumo, la igualdad en el pensar, en lo que enviamos, en lo que hacemos. Por eso hay una frase muy, muy importante, para mí me marcó, que es la de Emmanuel Levinas, lituano. Buenas noches, Sara Cuesta. Buenas noches, Partido Nuevo Un Tiempo Zulia. Buenas noches a todos los que se conectan. Emmanuel Levinas, lituano, que nació en 1906, murió en 1995. Filósofo, alumno de Husserl y de Heidegger. Fenomenología alemana pura, donde habla de la esencia del ser. Pero ¿del ser para quién? ¿Del ser para sí o del ser para otro? ¿Para quién? Buenas noches, Ana Beautit. ¿Del ser para sí o del ser para otros? Aristóteles decía, el hombre virtuoso es el dueño de sí. Descartes decía, el hombre virtuoso es el consciente de sí mismo y de su existencia, pero que no se quedó en el pienso, luego yo existo, sino que decía que era aquel que podía ser capaz de, teniendo conciencia de sí mismo, podía ser consciente de que existía para que otros pudieran darle sentido a esa existencia, darle un significado. Si no, no vale la pena. Porque el ser para la muerte que promovaba Heidegger es el ser para el después, que su alumno, Emmanuel Levinas, que vivió las torturas en un campo de concentración y que se nacionalizó francés, en donde, buenas noches, Zaidan Montage, buenas noches, dijo, ¿qué es lo que hace ser lo que crees que eres? ¿Qué es lo que hace que seas lo que crees que eres? Y es el otro. Pero el otro con el que no te vinculas es el sordo a quien no sabes escuchar. Es aquel que te habla de su vulnerabilidad y que nosotros no logramos entender. Aunque hoy en día se hable de espiritualidad desde muchas perspectivas,
y muchos años antes de Cristo, en muchas doctrinas orientales se habla de lo que es ser un ser espiritual. Todavía no tenemos conciencia de que la espiritualidad solo se puede vivir a través del darse incondicionalmente a los demás. Porque somos vasijas que en un momento quisimos contener la luz por el ego que nos gobierna. Pero no, Señor, el Creador dijo, explote la vasija para que las chispas se esparzan. Y sí, recibimos luz para compartirla. No importa cuándo esa luz se multiplique. Buenas noches, Saida, Esther. Gracias por estar aquí con nosotros. No importa cuándo esa luz se multiplique. Y les voy a dar un ejemplo de egoísmo vivido por mí hoy. Yo fui a comprar algo de carne que faltaba aquí, de proteína. Mi hija anoche me había dicho, mami, si vas a comprar proteína, por favor, ¿puedes comprarme un jugo de mango? Yo me llevé el dinero justo. Y dudé, desde mi egoísmo dudé. ¿Compro los cigarros? ¿O compro el mango para mi hija? Compré el mango para mi hija. ¿Es un acto de amor, de responsabilidad, es un acto de generosidad? No. Actué desde la culpa que me iba a dar el no comprarle el jugo de mango a mi hija y satisfacer mi apetito de cigarrillo. Eso no es generosidad. Generosidad es lo que hizo Howard Kelly. Generosidad es aquellos que son capaces de saber que nada tienen que perdonar porque no hay resentimiento. Cuando se es generoso no hay resentimiento. Que somos humanos, que somos sujetos de pasiones. Sí, es verdad. De verdad. Cristo vino aquí, a este mundo, y nos enseñó como hombre. Él no huyó a su destino, aunque sudó sangre. Y le dijo al Padre, si puedes, haz que por mí no pase este cáliz. Palabras más, palabras menos. Y demostró que no había que perdonar a quien lo maltrató. Porque no había nada que perdonar. Porque es probable que actuaran desde su inconsciencia. Somos recipientes. Recibimos para compartirlo. Y ya el tiempo nos dirá si realmente se nos devolverá. Y no importa que no se devuelva, no importa. Lo importante es seguir dando. Yo escuché una frase en un video que vi de Teresa de Calcuta que decía, hay que amar hasta que duela. Y yo sí creo. Pero no al que duela porque es al hijo, porque es al amigo, a la pareja, al hermano, al vecino, al desvalido.
al vulnerable, a quien no tiene quien lo escuche. Buenas noches, Chinita del Sol. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos en esta tarea. Muchas gracias. Infinitas gracias. Y él no tuvo que perdonar. La solidaridad se da cuando hay comunidad de intereses con otro. La generosidad no necesita comunidad de intereses con otro. Simplemente saber que el otro es un sujeto, no un objeto. Para decir qué buena soy yo, mira, que no. Que es un sujeto que le da significado a la vida, que me hace responsable ante el otro. Que no es un derecho decretado por Naciones Unidas, sino que es un derecho divino que surge del desprendimiento y de entender que sin el otro no somos nadie, que solo en el otro puede tener sentido nuestra existencia. Obviamente, yo no vengo aquí a dar una disertación filosófica. A mí no me importa lo que piensen los filósofos, de si estoy equivocada o no estoy equivocada. Gracias a hombres como Fernando Daniel Peiró, le he encontrado a mi vida un significado distinto. Y sé que es a través del otro. A ese desconocido, a ese que reconozco como vulnerable, donde también veo mi propia vulnerabilidad. Y por ello necesito ser responsable. Porque asumiendo la responsabilidad para con él, la asumo para conmigo. La generosidad no se divulga. La generosidad no se publica. Hoy, la generosidad está en crisis. La verdadera generosidad. La generosidad que no necesita de una fotografía. La generosidad que solamente necesita reconocerse a través de los demás. Montaigne decía que no basta ser generoso con la familia, con los hijos. No basta. Que la generosidad es mucho más que eso. Mucho más allá. Ahora, todos somos uno, sí señor, dice Motivación Oficial. Todos somos uno. Somos uno con Dios, con el Creador, con el infinito, con la inteligencia divina, como ustedes quieren llamarlo, como el universo. Aquí todos nos necesitamos para darle sentido y razón de ser a nuestra vida. Como el pájaro necesita el aire, la resistencia para poder volar. Si no, no pudiese volar. O como si un órgano del cuerpo humano un día dijese, voy a pensar solo en mí. ¿Y los otros qué pasaría con ellos? Existimos porque coexistimos. Pero es muy fácil coexistir en función de los que amamos, de los que están cerca, de aquellos que quizás nos dan las gracias, pero de que nada tienen, del que piensa diferente a nosotros, del que vive una vida distinta a nosotros. Tarzán no se reconocía a sí mismo. Ese conoce a ti mismo de Tarzán. No se reconocía. Si se reconocía era como un animal porque vivió entre animales.
males, o sea, no personas. Solo cuando fue la ciudad se reconoció a través del otro. Que no le gustara. Que significara conflicto, obviamente. Porque a veces reconocernos en el otro. Buenas noches, Lolimar Lugo, bienvenida. Implica examen crítico hacia nosotros mismos. Es muy fácil dedicarles horas a las personas con las que nos amamos, de las que recibimos algo, o de quienes nos adulan, o de quienes están apegados. Gracias a ti, Lolimar, por estar. Lo difícil es estar cerca de quien nos necesita y que nosotros no conocemos. Eso es lo difícil. Entonces, dice motivacional oficial, es incómodo. ¿Qué es incómodo? ¿Qué es incómodo? Dime. Es incómodo para nosotros, ¿verdad? Buenas noches, neurociencia. Buenas noches. Sí, señor, es lo más incómodo. Claro que es incómodo. Muy incómodo. La generosidad crea puentes. Buenas noches. Ya saludé. La generosidad crea puentes. Es co-creador de vida, co-creador de sujeto, co-creador de significado. Es dejar a la gente como objeto a un lado. No somos objetos, somos seres vivos. Sin juicios, sin valoraciones. Vivimos en una sociedad que nos vive diciendo juzga al otro. Si no piensa como tú, ponlo a un lado. Si no siente como tú, ponlo a un lado. Si no vibra como tú, ponlo a un lado. Dice motivación oficial, es incómodo para nosotros reconocernos en el otro. Es incómodo. Y es un proceso para algunos de cambio vital. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve el saber? Filosofía, amor al saber. Amante de la sabiduría. Buenas noches, Catín, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Amante de la sabiduría. ¿Para qué sirve el saber? Si lo comparto con quienes quiero que me escuchen. Si solo lo comparto para que sepan cuánto soy yo, cuánto sé yo de lo que sé. No. ¿Para qué sirve el saber sino para colocarlo al servicio de quien lo necesita realmente? Para eso sirve. Para darlo al desconocido, al extranjero, a la viuda y al huérfano del que hablaba Levinas. Inclusive al verdugo. Inclusive al verdugo. Que puede ser un gran maestro para nosotros ese verdugo. Y lo vimos en Cristo. Buenas noches, doctor Fernando Daniel Peiro. Gracias. Es un honor tenerlo conmigo. Un ser que ha cambiado mi vida. Un ser de luz. Un ser de luz. Estaba hablando sobre la generosidad. Les decía que primero le daba las gracias a Chinitas del Sol, mi club de leones, que gentilmente nos apoyan. A Asociación de Venezolanos en Araucanía, que también nos apoyan.
y a Fernando Daniel Peiró. Discúlpeme, doctor, que lo diga, pero sin usted no pudiera haber hecho estos en vivo sola. El miedo, mi vulnerabilidad reconocida, me lo impedía. Sentía que necesitaba a otro. Y no es que no lo necesite, pero sé que también puedo hacerlo sola. Para darle significado a través de personas que antes de que algunos de ustedes estuviesen aquí, no conozco. Y quiero que los que me conozcan y los que no me conocen también me escuchen. Venimos a este mundo a trascender y a dejar una huella. Venimos a reparar. Partiendo del autoconocimiento, sí. Gracias, doctor. Gracias por sus palabras. Gracias. Porque para eso venimos. No solo para hacernos responsables de nuestra vida, sino para ser responsables por el otro. Por esa otra edad que el mundo occidental hoy pretende destruir. Al convertirnos en seres que nos centremos solo en nosotros mismos. Y no es desde nosotros mismos que podemos ni reparar, ni dejar una huella, ni encontrarle sentido a nuestra existencia. La filosofía occidental se ha centrado en el estudio del ser, desde el ser en sí mismo. Un ser trascendente que lo emana todo. Un ser para la muerte, como decía Heidegger. ¿Para qué? Venimos a morir, ¿y para qué? ¿Para solo eso? ¿O para dejar un legado? Que solo puede concretarse reconociendo que nuestra existencia cobra sentido a través de la existencia de otros. Sin el otro no somos nada. Sin el otro no hay sentido. Katinin dice, te presento a Mari, una linda mujer. Gracias, Katinin. Tú también eres hermosa. Te acompaño muchas mañanas. Gracias, gracias. La luz interior y sus valores, sus vivencias nos dan oportunidades de no ser indiferentes a las necesidades y la existencia de otros. Sí, cierto. Y algo muy importante, buenas noches de Rugerismo misma. Buenas noches, Anu Villao. Sí, señor. Solo que recuerden, como le decía en la primera parte, del desconocido, del anónimo, desde el que piensa distinto a nosotros, desde el que siente distinto a nosotros. A veces no miramos al lado ni miramos hacia atrás, porque reconocemos en los otros nuestra propia vulnerabilidad y nos da miedo, terror y pánico pensar en ella. Gracias a usted por unirse a Nubicio Yuyago. Gracias. Solo a través de nosotros. Es muy hermoso amar. Es muy hermoso compartir luz. Aquí hay una luz. Esta noche quise compartirla con ustedes. Y ojalá pueda compartirla con muchos desconocidos. Porque solo a través de ello la vida tiene significado. Ya mis hijos me conocen. Ya mis amigos me conocen. Y quizás algunos de ellos digan, María cambió.
María ha cambiado. Todos tenemos derechos a cambiar. Todos tenemos derecho a rectificar. Y yo le agradezco la vida, ser extranjera en este país, porque me veo en ese extranjero que Emmanuel Levinas decía que había que mirarnos. En ese extranjero que nos acogen, pero que para otros somos unos perfectos desconocidos. Y no se detienen a escuchar lo que sentimos, cómo nos sentimos y qué esperamos de este país, donde nos hemos visto obligados a emigrar. Y quizás así también nos comportamos con otros compatriotas que están aquí y no les escuchamos. Escuchar, ver el rostro del otro, viendo el rostro del otro, quizás encontremos el propio rostro. Decía que la solidaridad implica comunidad de intereses, por eso no es el valor supremo. No es la virtud de las virtudes, como decía Santa Tomás de Aquino, hablando de caridad. Pero que para mí, de acuerdo a lo que yo entendí, la asemeja a la generosidad. Porque es desprendernos no solo de lo que no tenemos inclusive, sino de nuestras propias pasiones. Buenas noches, María Luisa, bienvenida de nuevo. Solo a través del otro es que podemos saber quiénes somos. Textual, frase textual de Emmanuel Levinas. ¿Qué es lo que te hace en lo que crees, lo que eres, en el otro? En sus verdugos del campo de concentración. El poder darse cuenta en un momento de su vida que, a pesar de la admiración que le tuvo a Heidegger, a Husserl, a quien los tuvo como su maestro, podía darse cuenta que su existencia solo tenía sentido cuando veía al otro como un sujeto y un significado y sentido de propósito para su vida. Para el legado de Teresa, dar hasta que duela. Dar hasta que duela. O el que practica la ceremonia del té, donde encuentra en la práctica un darse al otro, sin esperar halagos ni adulaciones. Solo el saber que en ese otro puede darse cuenta de quién es, para sí mismo y para otros. Es el dominio de sí del que hablaba Sócrates. Y que bien que lo emuló, fue generoso para entregar su vida por lo que creía y para que nuevas generaciones de hombres y mujeres en el mundo se dieran cuenta que su legado era entregarse a sí mismo para que otros pudieran ser coherentes y congruentes con lo que decían y con lo que amaban. O como lo hizo Cristo, o como lo hizo el Padre, el Creador, la inteligencia divina.
cuando lo único que nos exige es sean espirituales viviendo una experiencia humana. Para poder reparar, para poder vivir desde el amaos los unos a los otros como yo los he amado. He venido a servir y no a ser servido, pero con el mayor desprendimiento, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Porque eso no es generosidad. Eso es amor condicionado. Y un amor condicionado tampoco es amor. Un amor que resiente no es amor. El resentido envidia lo que otros tienen. No perdona que la vida lo haya maltratado de 1000 formas. Y para ellos, quizás los seres generosos sean la luz que necesitan para encontrar que sí pueden ellos también verse en el otro, sentirse responsable por el otro, vivir para el otro, porque viviendo, reconociendo al otro, nos reconocemos a nosotros mismos. Y ahí sí vale la pena dejar un legado. Un legado que pareciera cada día más lejano de este mundo. Pareciera cada día más lejano. Escuchaba a un filósofo español decir: los padres son generosos con los hijos. Eso no es generosidad, eso es un deber. Y quizás creen que son generosos pensando que algún día nos lo van a colocar en un asilo. Buenas noches, Epoge, bienvenido. Ya eso es otra cosa. Porque a veces el egoísmo, ese ego, del que muchos dicen que no hablamos, pero que sí hablamos. Nos hace merecedores de los mayores halagos. Dice, la generosidad debería ser el virus que no tenga cura ni vacuna, así el mundo sería más humano y más justo. Sí, así es, Chinita del Sol. ¿Qué verdad es María? Dice Catinín. Lo importante es dónde encontramos al otro. ¿Dónde lo encontramos? ¿En el mendigo? ¿En el extranjero? ¿En el huérfano? ¿En la viuda? ¿En el universo? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuánto nos cuesta escuchar a ese otro? Que en nada se parece a nosotros. ¿Cuánto? Hoy hablaba con alguien y me decía, pero es que, ojo, mira, cuidado, porque uno a veces está escuchando cualquier cosa y tiene que, como que dar un consejo. Le dije, no, escucha.
Acércate. Siéntete que escuchándolo puedes entenderlo más que criticarlo. Y al entenderlo y darte cuenta de lo que dice tiene un significado para ti, puedes entonces ayudarle. Les decía, solidario, muy fácil. Los buenos somos más. Con mi familia no te metas. O como dicen en España, o en muchas partes del mundo, por los feminicidios. Si tocan a una, nos tocan a todas. Eso no es que esté malo. Ahí hay una comunidad de intereses. Pero ¿qué tal si nosotros nos acercamos a los que son diferentes a nosotros? A los que piensan distintos a nosotros. A los que inclusive creemos que son nuestros verdugos. Es probable que algunos actúen desde su inconsciencia. Dice Anubillao, cuando entiendes fluye la compasión. Sí, señor. La compasión, muy parecido a la generosidad. Solo si eres generoso con el otro, puedes llegar a la empatía. Porque si no lo eres, si no lo escuchas, si no lo ves extenuado como vio esa mujer al doctor Howard Kelly, y en lugar de darle el vaso de agua, le dio el vaso de leche, y él se lo agradeció. Esa mujer hubiese hipotecado su vida posteriormente porque la factura del hospital era inmensa. Y ese hombre del que ella no se recordaba, sí se recordó de él ya cuando lo vio. Y le envió una carta diciéndole todos los cuidados y las atenciones que yo le di pagan el vaso con leche que usted me dio. Cuando estudiaba medicina y no tenía cómo pagar sus estudios, y tuvo que trabajar de puerta en puerta para vender y llevar comida a su familia y pagarse sus estudios. Dice Chinita del Sol, muchas veces el escuchar es un modo de cambiarle la vida con una sonrisa, con una palabra de aliento. Sí, señora. Dice Anu Villao, eres mágica, María, gracias. Simplemente expreso lo que siento y siento que la vida es cambio, que la vida es transformación, que la vida es expansión. Y solo podemos expandirnos a través de ustedes, a través de otros, de los otros desconocidos. De esos otros que no necesitan de fundaciones. Fíjense, yo trabajé mucho tiempo en una universidad de Maracaibo, en la urbe, y daba una materia que era responsabilidad social corporativa. Derecho fundamental número 26 de la Carta de Naciones Unidas. Unos niños tocan la puerta de una casa y le comienzan a hablar a la gente de sus derechos. Y así fueron de casa en casa. Y cuando le preguntaron a los niños por qué, porque ellos son responsables por los otros. Yo insisto porque siento que allá y en las organizaciones y en lugares como este, mi vida tiene sentido y significado. En escuchar y en leer a personas que nunca había leído como hoy me está sucediendo. Responsabilidad con nosotros mismos y con los demás. Termina el día en que cerramos los ojitos y nos entregamos a la buena muerte para volver a vivir. Solo es a partir de eso. ¿En qué sentido?
Todo el que tiene dinero debe crear una fundación para hacer obra social. Y por supuesto, hago obra social, la gente me reconoce como ser bueno. ¿Cuánto es esa gente que tiene ese dinero e invierte millones y millones de dólares al año? Se va a un lugar donde llegan sus recursos y conoce a ese otro. Y vives la vulnerabilidad de ese otro. El conocerte a ti mismo de Sócrates pasa por conocer al otro. Y pasa por creer que nuestra existencia solo es posible a través de la responsabilidad hacia el otro, como decía Levinas. De nada sirve saber, saber y saber si no sirve para escuchar al otro. Y solo que nos escuchen nuestros amigos. De nada sirve. Así que a mí me gustaría, además de los comentarios que me han gustado mucho, ustedes digan, ¿qué piensan de la generosidad? Es la virtud de las virtudes. Nos hace salir de ese ego, de esa sociedad donde cada día el egoísmo está exacerbado y todos queremos ser iguales al otro. El otro, ese extranjero, ese desconocido, que inclusive vive en nuestra comunidad, que es el que recoge la basura para comer, que es el que llega tocando nuestra puerta y no escuchamos. ¿Por qué no escuchar? De nada sirve saber mucho si ese saber no lo colocamos en función de otros desconocidos. Solo a través del otro encontraremos el rostro de aquel desconocido para muchos todavía, que es el Padre. Cristo fue ejemplo vivo de ello, de los desconocidos, de los despreciados. Es allí donde tenemos que focalizarnos. Del cuidado a tanta gente que está en un asilo, que está olvidado de su familia. Y que solamente a través de generosidades, puente de luz, camino de luz, dar para compartir. Para compartir lo mejor, el desprendimiento incondicional. Cuando Teresa, y esto creo que lo he dicho en algún otro bien vivo, invadió un templo en la India y la multitud fue a casa del hombre que era dueño de ese templo abandonado, fue a decirle, hay que sacarlas a pedrada. Y ese hombre vio que ella y dos monjas recogían a los despreciados por todos para ayudarles a tener una muerte digna.
Y ese hombre vio lo que esas mujeres hacían, esas 3 mujeres, dijo, el día que ustedes hagan eso por ellos, yo las saco de allí. Y fue su primera gran casa. Tenemos todavía mucho camino que transitar y que aprender en la vida. Yo le doy gracias a ustedes. Gracias al Padre. Porque ustedes están aquí. Y ojalá todos seamos multiplicadores del encuentro con lo desconocido. Somos seres sintientes, vivientes, pensantes. Sintamos la necesidad del otro. Y a través de ellos recibamos la buena muerte. Porque sabemos que el legado es que hayan más corazones que vean a ese desconocido, a esa desconocida, sin que haya vínculos de por medio, sin que hayan ideologías de por medio, sin que haya resentimiento de por medio. ¿Que es fácil? Tal vez no. Yo les conté lo que me pasó esta mañana. Lo importante es iniciar el camino. Porque solo así habrá sentido, significado. Y el saber solo sirve para usarlo, bien usado, con desprendimiento, con amor incondicional. El generoso no tiene nada que perdonar, porque en él no hay resentimiento, porque en él solo hay propósito claro de que es a través de la comunión con los desconocidos, del desconocido o de las desconocidas, es que nuestra vida cobra sentido. Quiero terminar este en vivo con esta frase que para mí es realmente fue un disparador. ¿Qué es lo que te hace ser lo que crees que eres? El otro. El otro. No importa de dónde sea. No importa cómo piense. No importa lo que diga. Mírate en el rostro del otro y te encontrarás a ti mismo. Tu vulnerabilidad, tus flaquezas y también alguna que otra grandeza. Porque ya estar aquí en esta tierra es para algo. Para servir a través del desprendimiento, del amor incondicional, de la entrega. Solo a través de ello, nuestra vida tendrá sentido y significado. La infinitud de la humanidad que hay en nosotros es lo único que nos hace seguir siendo seres espirituales que hemos venido aquí a vivir una experiencia